mañana y quiero empezar preguntando aquí a los presentes, la mayoría estoy seguro, cristianos, nos declaramos cristianos. Levanta tu mano si tú crees que la oración tiene poder. ¿Crees que la oración tiene poder? La mayoría está bien, no es a fuerzas tampoco, no, pues ya todos. No, si tú crees que la oración tiene poder, manténla arriba y la oración tiene poder. ¿Verdad? Casi todos. Ahora baja tu mano, muchas gracias. Ahora levanta tu mano si crees que deberías de orar más. ¿Verdad? Sí, creemos en el poder de la oración, pero por alguna razón, siempre hay algo ahí que nos dificulta y yo estoy entre los que creo sinceramente que debería de orar más. Y antes de hablar más de la oración, ahorita vamos a hablar un poquito más de la oración, vamos a hacer un resumen de la semana pasada. Estamos viendo esta serie que se llama Jonás, que está basada en el libro del profeta Jonás, y la semana pasada estudiamos el capítulo 1, ¿ok? Y aprendimos de este profeta de Dios, que era un profeta muy terco y un profeta muy desobediente, ¿cierto? Y aprendimos que palabra de Dios vino a Jonás y le dijo: ve a la ciudad de Nínive y predícales para que se arrepientan porque son una gente terrible. Y entonces Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, pero Jonás se aleja lo más posible. De hecho, veíamos este mapa la semana pasada, que de Jope, que era el puerto a donde Jonás llegó, Nínive estaba a unos 800 y pico de kilómetros hacia el este, y él se fue no solo en sentido contrario al oeste, sino lo más lejos que podía irse. Él tomó un barco en dirección a Tarsis, que está 4000 kilómetros del otro lado de donde Dios le dijo que huyera. Y leíamos que la Biblia habla que cuando llegó a Jope encontró, ¿verdad? Casualmente encontró un barco que iba hacia ese destino, y aprendimos este principio que si tú quieres huir de Dios, el diablo siempre te ofrecerá llevarte. Cuando tú te propones alejarte de Dios y de sus propósitos, no te sorprenda que encuentres didis, compadres, dinero, todo siempre se acomoda para que nos vayamos lejos de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, si tú te quieres alejar de Dios, el diablo siempre te va a proveer cómo hacerlo. Ahora, Jonás estaba en el barco, eso lo vimos también la semana pasada, esto es un resumen. Jonás estaba en el barco y Dios permite una gran, ¿qué? Tormenta, y se suelta una tormenta en alta mar, relámpagos, grandes olas, y entonces después de ahí varios sucesos, Jonás reconoce que él es el culpable de que esto haya pasado. Los marineros están así de: ¿qué onda con esto? Y Jonás les dice: es mi culpa, y si quieren que esto se resuelva, ¿qué les dijo? Láncenme al mar. Y aprendimos que Jonás no estaba pensando: láncenme y ahorita nado y llego a una isla. No, Jonás estaba dando su vida por terminada. Jonás dice: láncenme, ya no me importa si vivo o muero, lo más probable es que iba a morir. Entonces los marineros lo lanzan porque no les queda de otra, y en cuanto lo lanzan, la Biblia dice que el mar se calmó, el mar se relajó. Y entonces cuando los marineros ven que la tormenta se calma, cuando ellos lanzan a Jonás, dice que ellos se sorprenden, se asombraron y entonces temieron a Dios, e incluso hicieron votos a Dios, lo cual nos hace pensar que se convirtieron al Dios verdadero. Ahora, Jonás está solo en el océano, sin esperanza, y el capítulo 1 termina con un versículo muy raro que lo guardé para hoy. No lo leímos la semana pasada y lo vamos a leer hoy. Es el último versículo del capítulo 1 de Jonás, que dice así: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Ese es el capítulo 1. Jonás huye de Dios, termina en la panza de un gran pez, y ahí termina. Jonás perdido, hundido en la panza del pez. Y el capítulo 2 inicia con Jonás orando a Dios. Capítulo 1, ¿dónde termina? En la panza del pez. Capítulo 2, ¿cómo abre? Jonás en la panza del pez, orando. Y dice así el capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, ¿desde dónde? Desde el interior del pez. Entonces, nada más para ver si estamos en el mismo canal. Capítulo 1, di conmigo, Jonás huye. Capítulo 1 y capítulo 2, Jonás ora. Entonces, capítulo 1, capítulo 2,
Jonás ora. Entonces, en el versículo 17, donde termina el 1, ya lo leímos, pero quiero leerlo con un poco más de detalle. Dice que entre tanto, ya está Jonás ahí en el mar solo, perdido. Y dice que el Señor, ¿qué hizo? Había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Te voy a ser bien honesto. Si tú me regalaras un crucero para irme con mi esposa a las Bahamas, ¿verdad? Lo recibo si tú quieres. Pero si yo estuviera en un crucero con mi esposa y por alguna razón me tomo un mojito, una piña colada y como yo no tomo se me va a subir así, y por alguna razón me mareo y me voy por la borda y caigo del barco y le pido ayuda a Dios. Yo no sé tú y tus gustos raros, ¿verdad? Pero yo no esperaría de repente ver un gran pez. Imagínate que por alguna razón te caes de una embarcación, estás en el mar y de repente ves una sombra gigantesca acercándote a ti. ¿Qué sentirías? Imagínate el pavor, si a veces con charalitos, de ay, ¿verdad? Y de ahí una barracuda ahí cerca que ya te quieres salir del agua, o con una guamala o una mantarraya te quieres morir. Imagínate un gran pez. A mí me hubiera encantado que el versículo le dijera, el Señor había provisto un salvavidas. O el Señor había provisto un bote con motor, ¿verdad? O una moto acuática de menos que ahí lo subieran. O el Señor había provisto una isla, ¿verdad? O ya en el caso más, el Señor provió una sirena, ¿no? Una fea, para que no pase nada. No una sirena fea, pero nomás que lo saque, ¿verdad? Cualquier cosa de esas hubiéramos imaginado, pero no. Él está ahí abandonado a su suerte y de repente este gran pez nadando hacia él. Algo tan grande como una ballena es lo único que se me ocurre que se pudo tragar a Jonás. Y a veces pensamos que pues Jonás estaba dentro de la ballena, pues como en una casa de campaña con su foco ahí, ¿verdad? Su comida. Pero por muy grande que sea una ballena, pues tampoco es de que te come y tú tienes espacio para sentarte y leer y estás así muy lindo, todo muy limpio, huele bien. No, yo me imagino que estás apretado entre las tripas de la ballena, ¿verdad? Con un montón de baba, bilis, comida por procesar y estás tú ahí. O sea, Jonás no estaba cómodo, lo más seguro es que estaba algo así, ¿verdad? En el vientre del pez. Y lo interesante es cómo el pez, la Biblia no dice que el pez, que Dios proveyó un pez para que se comiera a Jonás. No dice así. Dice que proveyó un pez ¿para qué? Para que se lo tragara, es decir, la ballena nomás como pastilla, ¿verdad? Como cápsula, tantita agua y vas para adentro. O sea, la integridad de Jonás estaba completa, él no fue comido, fue tragado. Ahora, el punto es que no se siente como algo que tú el siguiente domingo le dirías a nuestras hermanas de oración cuando te preguntan, ¿hay algo que quieras darle gracias a Dios? Sí, fíjese que, ¿qué cree? Ahora que fuimos a Tulum, me tomé de más, me caí de un tour que tomé y me tragó un pez, hermano. Y luego me vomitó, no, por favor, yo quiero dar gracias a Dios. No suena como una acción de gracias, ¿verdad? Suena más bien como un castigo. Después de lo que Jonás hizo y de la historia que estamos leyendo, esto no se ve como algo de lo cual podrías dar gracias, sino algo de lo cual dices, quizás hasta me lo merezco, pero no deja de ser un castigo. Dios, ¿por qué permites esto? ¿Cómo es posible que permites que me trague un pez? Porque generalmente tú y yo estamos acostumbrados, escúchame bien, a ver el dolor como castigo. ¿Estás conmigo? Generalmente asociamos el dolor con castigo. Asociamos el dolor como una reprimenda, como una disciplina. Para Jonás, escúchame bien, este gran pez para él no era una bendición, para él era un problema. Me tragó un pez. Ahora, ¿quién proveyó el pez? El personaje principal, veíamos la semana pasada, el personaje principal que no es Jonás ni el pez, el personaje principal del libro de Jonás es Dios. Dios proveyó este pez y el principio que quiero enseñarte esta mañana es el siguiente, que a veces lo que tú llamas problema, Dios lo llama provisión.
A veces eso que llega a tu vida, que tú no esperabas, que tú no pediste y le llamas problema, le llamas tribulación, le llamas aflicción, desde la perspectiva de Dios, ¿sabes qué es? Es una provisión para salvarte. Dios proveyó un pez que se tragara a Jonás. Jonás, yo estoy seguro que en su vida jamás planeó ser comida de pez. Que él jamás planeó estar en una situación así. Y estoy seguro que a lo mejor es tu caso, que estás en una situación similar, viviendo algo que tú dices, esto no es lo que yo quería. Esta no es la vida que yo planeaba. No estoy en un lugar que yo esté disfrutando. No quisiera estar pasando lo que estoy pasando. Pero es que no debes olvidar que Dios no siempre nos da lo que queremos. Muchas veces nos da lo que necesitamos y no siempre es lo mismo lo que tú quieres que lo que tú necesitas. A veces hay una gran diferencia entre lo que tú quieres y lo que Dios sabe que necesitas. Y no podemos perder de vista esto porque si no nos vamos a frustrar mucho más. Ahora, cuando digo que Dios te da lo que necesitas, no lo que quieres, ¿qué es lo que más necesitas? Lo que más necesitas es precisamente a Él. Es lo que más necesitas. Tú puedes pensar que hoy, domingo 18 de mayo, lo que más necesitas es dinero para pagar algo, o que Dios te sane de una enfermedad, o a lo mejor crees que lo que más necesitas es ser libre de alguna adicción o una deuda, o lo que sea que tú te imagines que es tu necesidad más grande, pero la realidad es que tu necesidad más grande es Dios. Es conocer a Dios y estar cerca de Dios. Y desde el vientre del pez, Jonás recordó esto. Que lo que más necesitaba era a Dios. Y por eso el capítulo 2 comienza con Jonás orando. Ahora, entiende esto. Jonás por sí solo, Jonás en sus propias fuerzas estaba indefenso. Él estaba por hundirse, estaba por morir. No había nada que él pudiera hacer para salvarse. Y escúchame bien, no había nada en la vida de Jonás de lo que él se sintiera orgulloso que lo pudiera salvar. ¿A qué me refiero? A veces hay cosas en nuestra vida de lo que estamos orgullosos. Por ejemplo, hay gente que está orgullosa de tener un título universitario. Pero no había título universitario que pudiera salvar a Jonás. No había amigos que Jonás tuviera que lo pudieran salvar. No había contactos de, no, déjame, le hablo al cazador de ballenas o a ver a quién me invento ahorita, es re bueno. Ni celular tenía, pues, ¿verdad? O sea, no había contactos, no había ahorros, ni modo que se pusiera a negociar con la ballena, suéltame y te doy una feria, te traigo atunes cada tercer día. No había ahorros que lo pudieran librar. Jonás llegó a un lugar, escúchame bien, donde algunos esta mañana están en ese lugar, que es un lugar donde solo Dios podía ayudarlo. A veces llegamos a circunstancias de la vida, momentos de la vida, donde no importa si tienes título, donde no importa si tienes ahorros, donde no importa si tienes amigos y contactos e influencia. Hay momentos en la vida, mi amigo, donde el único que puede salvarte es Dios. Jonás estaba en problemas y a lo mejor tú te identificas. Problemas en tu matrimonio, problemas en tus finanzas, problemas en tu salud, hijos en problemas. Y sabes, no importa a estas alturas, no importa por qué o de quién fue la culpa. En el caso de Jonás, bueno, fue su culpa, él lo aceptó, pero hoy no estoy aquí para decirte que estás donde estás porque fue tu culpa. Probablemente sí, probablemente no, solo Dios lo sabe, pero más allá de por qué estás en la situación que estás, quiero enseñarte lo que la Biblia dice en Santiago 5:13. Si tú sientes que esta mañana estás pasando por aflicción, por prueba, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? No te voy a pedir que alces la mano, pero responde en tu corazón. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Qué tiene que hacer? Que ore. Algunos están en dificultades, algunos están en problemas, algunos su matrimonio está en riesgo, tienes deudas que no puedes pagar, tienes una enfermedad que no te han podido resolver. Alguno está en dificultades, dice la Biblia, que ore.
Di conmigo, es tiempo de orar. Dilo fuerte, es tiempo de orar. No dice que si alguno tiene dificultades, es tiempo que se preocupe. Algunos están en dificultades, es tiempo que se queje todo el tiempo. Algunos están en dificultades, es tiempo de que culpe, saber de quién es la culpa. No, dice, alguno tiene dificultades, es tiempo de orar. Ahora vamos a ver qué fue exactamente lo que Jonás oró. ¿Cuáles fueron las palabras? En el versículo 2 dice, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor, porque eso es lo que la Biblia dice. Algunos están en dificultades, que ore. En mi tiempo de aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. ¿Ves cómo Jonás ya daba su vida por perdida? Desde la tierra de los muertos te llamé y tú me escuchaste. Y escúchame bien, el resto del capítulo 2, desde el versículo 1, 2 en adelante, todo ese capítulo es Jonás orando. No hay historia, no hay trama. Todo el capítulo 2, excepto el último versículo, es Jonás orando. Ahora, no lo vamos a leer ahorita por cuestiones de tiempo, pero yo te quiero dejar de tarea que en tu casa leas el capítulo 2 y leas toda la oración de Jonás. No es tanto, son 8 versículos, 7 versículos. Y lee toda esa oración. Y yo estoy seguro que cuando leas esa oración, algunos van a tener la sensación de decir, es que suena a una oración de alguien que sabe orar. Yo no sé orar así. ¿Te ha pasado? A lo mejor en una reunión de viernes de oración o cuando oramos aquí y a lo mejor tú escuchas a alguien orar y dices, es que esa persona ora muy bien, lo hemos escuchado. Esa persona ora muy bien. Yo no sé orar así. Jonás era un profeta de Dios, él sabía orar, pero yo no sé orar. Si yo me pongo a orar no va a sonar tan chido como la oración de Jonás, y como no suena tan chido, pues siento que Dios igual y no me va a escuchar. Porque pues si yo llego a ver al presidente, o en nuestro caso a la presidenta, pues más vale saber hablar, me explico. Si me regalan unos minutos con ella o con alguien importante, más vale que sepa lo que voy a decir y sonar elocuente. Pero la verdad es que yo no tengo ni idea, sueno más a Cantinflas que a Jonás, ¿verdad? Y dice simplemente yo no puedo. Aquí quiero enseñarte qué haces cuando sientes que no puedes orar como Jonás. ¿Qué haces cuando sientes que no puedes orar como Robert? ¿Qué haces cuando sientes que no sabes orar como alguna persona que tú ves que ora y desde la perspectiva humana lo hace muy bien, se expresa bien, tiene palabras contundentes y hasta anima, ¿verdad? También a orar. ¿Qué haces cuando sientes que tú no puedes orar así? La respuesta es, ora la palabra de Dios. No ores tus palabras, ora la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Eso fue exactamente lo que Jonás hizo. Y muchas veces es lo que Robert hace, es lo que yo hago, que no del 100% de lo que decimos, a veces la mitad o más es simplemente repetir lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero como no todos conocen la palabra de Dios, creen que somos muy elocuentes o que Jonás era muy picudo para orar. Pero déjame desenmascararte el truco de Jonás. Jonás oró salmos. Y vamos a ver rápidamente una comparación en la pantalla de algunos versículos de Jonás capítulo 2 contra algunos salmos y te vas a dar cuenta que son exactamente las mismas palabras. No es que Jonás fuera profeta y fuera muy especial, lo único especial que tenía era que conocía la palabra de Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, en Jonás 2, versículo 2, dice, clamé al Señor y Él me respondió. En Salmos 3, 4 dice exactamente lo mismo con una coma más, una coma menos. Clamé al Señor y Él me respondió. Versículo 2 también dice, desde la tierra de los muertos te llamé. Salmos 16, 10 dice, no me abandones en la tierra de ¿dónde? De la muerte.
Versículo 4, he sido expulsado de tu presencia. Salmos 31, 22, he sido arrojado de tu presencia. Jonás 2:5, las aguas se cerraron sobre mí. Salmo 69, 1, las aguas ya me llegan al cuello. Después en el versículo 8 dice, los que rinden culto, está hablando de los que rinden culto a dioses falsos. Salmo 31, 6, los que rinden culto a ídolos inútiles. Versículo 9 dice, cumpliré las promesas que te hice. Salmo 116, 14, cumpliré las promesas que le hice al Señor. ¿Te das cuenta el secreto de Jonás? Que fue orar la palabra. Cuando tú sientas que no puedes orar, que no vas a sonar tan elocuente, que no sabes qué decir, mi amigo, en la Biblia tenemos la mejor guía de oraciones que pueda existir. Por eso yo digo esta mañana, es tiempo de orar. Es tiempo de orar, iglesia. Y cuando ores, ora la palabra. Yo te lo puedo asegurar. Si tú me escuchas a mí orar un viernes de oración y analizas lo que digo, la gran mayoría de lo que digo es repetir la palabra de Dios. Promesas que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo voy a orar la palabra si no conozco la palabra? Ahora, esto no es para regañarte, te voy a dar una opción. Si tú no conoces la palabra todavía, muy bien. Si no sabes qué orar, ve a tu teléfono, les doy permiso a que saquen su teléfono. O cuando tengas datos, vas a tu tienda de confianza, ¿verdad? Y buscas la aplicación de la Biblia. Buscas la aplicación, es la más famosa que hay ahorita, es la más popular. Y la descargas, es gratis. Y tiene un montón de versiones en español, la descargas. Y esta aplicación tiene una maravilla que es el buscar pasajes bíblicos en base a tu estado de ánimo. O sea que si un día te sientes ansioso, tú vas al buscador, aquí estoy abriendo mi aplicación de Biblia, le das aquí donde dice descubre y literal aquí voy a poner ansiedad. Le doy ir y dice que no tengo internet, que lo pague. Pero si tuviera internet, no, es que están desactivados para algunas aplicaciones. Pero ahí te aparece un montón de planes, versículos, reflexiones en base al tema que estás pasando. Y entonces empiezas a leer y empiezas a hacer esas palabras tu oración. Escribe cómo te sientes, ve a la aplicación de la Biblia, encuentra unos pasajes y empieza a leerlos y empieza a reflexionar en ellos y comienza a integrarlos a tu oración. Poco a poco, conforme pase el tiempo, esas palabras se van a ir grabando en ti. Y entonces cuando necesites orar, ya no vas a tener que tener todo el tiempo la aplicación, simplemente las palabras van a empezar a fluir. Jonás no tenía YouVersion en la panza de la ballena, pero Jonás ya las tenía en su corazón, las tenía en su mente. ¿Por qué? Porque las había leído, porque pasó tiempo, invirtió tiempo conociendo la palabra. Ahora, otra opción, por supuesto, es inscríbete al Instituto Manantiales. Instituto Manantiales está pensado para que conozcas la palabra. Y una vez que tú conoces la palabra, vas a poder orar la palabra. Por ejemplo, si estás pasando enfermedad, en la Biblia Dios promete sanidad y medicina. En la Biblia dice que Él desea que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. Son promesas de Dios para sanidad. Estoy mencionando la Biblia. Si tienes problemas de escasez, Dios dice que Él proveerá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si tú estás pasando por alguna situación en tu matrimonio, tú puedes orar simple y sencillamente que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si tu esposo se está distrayendo con una rubia en el trabajo que lo está sonsacando, entonces tú agarras y oras: Señor, tu palabra dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y él y yo hicimos un pacto delante de ti y yo reprendo toda división en el nombre de Jesús. Ay, ya tu oración empieza a sonar machín, ¿me explico? Porque ya no estás orando tus palabras, tus deseos, estás orando con la palabra de aquel que creó todo lo que existe con el poder de su palabra. Alguien tiene que darle un aplauso a Dios esta mañana. Gracias por su palabra que nos da respaldo, nos da idea, nos da una base para hacer esto. Entonces Jonás oró la palabra y dice que clamó al Señor.
Y dice en el versículo 9, por ahí dice, y tú, Señor, me escuchaste, ¿verdad? Dice, yo clamé al Señor en mi tiempo de aflicción y tú, Señor, me escuchaste. Pero quiero hacer un spoiler. En el momento que Jonás oró, no sucedió nada. Jonás empezó a orar en el versículo 1 del capítulo 2. Dice que Dios lo escuchó, pero no vemos que sucedió nada. No vemos ningún milagro visible todavía hasta el versículo 10. ¿Ok? Jonás empieza a orar en el versículo 1 y no hay respuesta hasta el versículo 10. Lo que hace que el versículo 9 tenga algo de especial, ¿ok? Si él empezó a orar en el 1, pero la respuesta llegó hasta el 10, me llama la atención que hay en el 9. En el versículo 9 dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Aquí todavía no hay milagros. ¿Estás conmigo? Versículo 9, Jonás lleva 9 versículos orando y aunque él dice que Dios ya lo escuchó, no hay respuesta, no hay milagro. Pero en el versículo 9 Jonás dice, aunque todavía no hay respuesta, yo voy a alabar a Dios. Yo voy a exaltar a Dios, yo voy a glorificar a Dios, aunque todavía no he visto nada. Es decir, Jonás está alabando a Dios antes del milagro. Y es que, iglesia, es fácil, escúchame bien, es fácil alabar a Dios después del milagro. Es muy fácil. Cuando Dios responde una oración, cuando Dios responde una necesidad, no, hombre, es muy sencillo levantar las manos, es muy sencillo brincar, es muy sencillo cantar, porque ya Dios hizo el milagro, eso es fácil. Pero realmente necesitas fe para alabar a Dios antes del milagro. Realmente se necesita mucha fe para alabar a Dios antes de la provisión. Y escúchame bien, esta palabra es para algunos de aquí esta mañana. Tú necesitas alabar a Dios con fe de nivel versículo 9. No. A ver si de este lado la cachan. Algunos necesitan orar con fe de nivel versículo 9. Bueno, más o menos, tampoco es concurso, ¿verdad? Pero necesitamos orar y alabar a Dios aún antes de ver la respuesta, porque cuando Dios ya responde, mi amigo, eso cualquiera diezma, alaba, adora, brinca, aplaude, salta si Dios ya respondió. Pero ¿cuántos somos capaces de tener una fe que nos permita alabar a Dios con la misma intensidad cuando todavía no nos ha respondido? Cuando llevas 8, 9 versículos de estar orando y clamando y no, aunque a lo mejor en fe sabes que Dios ya te escuchó, todavía no te ha respondido. Y es que quiero que recuerdes, Jonás está ¿en dónde? En la panza del pez. Y Jonás está así, algo así. Y lleva 9 versículos orando, lleva 3 días y 3 noches apretado, lleno de bilis, de baba, de jugos gástricos, orando y no ve respuesta. Y aún ahí atrapado en la panza del pez, vemos alabanza real. ¿Por qué digo que es real? Porque es alabanza que está sucediendo en medio de la panza del pez. Y si eso no es alabanza real, no sé qué sea. Antes del milagro, eso es alabar a Dios por quién es Él, no por lo que hace. Muchos estamos acostumbrados a alabar a Dios por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho, pero muy pocos sabemos alabar a Dios cuando Él todavía no ha actuado, cuando todavía no vemos la respuesta. Yo no sé si recuerdas a inicios de año cuando estudiamos el libro del profeta Ageo, parte de este libro decía, aunque no haya uvas en las vides, aunque la higuera no florezca, dice Ageo, con todo y eso yo me gozaré en Dios mi Salvador. Eso es alabanza con una fe de nivel versículo 9. Y vamos a leerlo nuevamente. Dice, cumpliré las promesas que te hice,
Porque la salvación viene del Señor. Dice, cumpliré las promesas que te hice. Este Jonás ya no es un Jonás que pone excusas. Ya no es un Jonás que está buscando huir de Dios. Es un Jonás que ahora va a cumplir lo que prometió que haría. Va a cumplir lo que se había comprometido con Dios. Y escúchame bien, algunos aquí están huyendo de Dios. Algunos están pecando y desobedeciendo a Dios abiertamente como Jonás. Y la palabra de Dios es tiempo de parar. Que el Espíritu Santo hable a cada corazón, pero es tiempo de detenerte. Y es tiempo de que cumplas las promesas que has hecho a Dios. Es momento de que todos los votos que has hecho a Dios o que has hecho delante de Dios, los hagas valer. Si Dios te ha pedido que vayas, es tiempo de ir. Si Dios te ha pedido que des, es tiempo de dar. Si Dios te ha pedido que te arrepientas, es tiempo de arrepentirte. Si Dios te ha dicho que dejes de usar esa sustancia, es tiempo de dejar esa sustancia. Si Dios te dijo que te alejes del pecado sexual, es tiempo de alejarte del pecado sexual. Si Dios te ha dicho que tienes que servir, es tiempo de servir. Es tiempo de parar de desobedecer y de huir de Dios y comenzar a cumplir nuestras promesas a Dios. Jonás oró, Jonás alabó. Y finalmente en el último verso del capítulo 2 dice que sucedió el milagro. Dice en el versículo 10, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. En otras versiones dice vomitar a Jonás sobre la playa, y aquí es donde todos podemos decir, ¿verdad? Asco. Desagradable. Imagínate a Jonás marinándose en jugos gástricos 3 días y 3 noches en la panza de un pez. Los peces huelen feos, ¿estás de acuerdo? Ya cocinado huele rico, pero un pez así en suave huele feo. Imagínate la panza del pez. Imagínate la escena de Jonás. Porque vuelvo a lo mismo, a veces nos imaginamos un gran pez, o sea, pero el pez más grande que hay es la ballena. Y aún en la ballena Jonás estaba apretado. Entonces imagina, ¿has visto cómo las serpientes se tragan animales grandes? Imagínate eso al revés. O sea, imagínate una serpiente, ¿no?, vomitando un cuerpo de un hombre. Eso debió ser una escena grotesca. Y la pobre ballena, y Jonás así, ¿verdad? Horrible. Fue algo asqueroso. Entonces ya vimos, versículo 1, Jonás oró, no vio respuesta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seguía orando. Aquí hay alguien que has estado orando por mucho tiempo y no has visto respuesta. Y Dios quiere que te diga que mientras tú esperas, Él sigue obrando. Que no te desesperes, que solo porque no veas respuesta no significa que Dios no está actuando. Y escúchame bien, en el momento preciso, cuando sea el momento, cuando sea el tiempo de Dios, Dios va a dar la orden, así como dice que le ordenó al pez expulsar a Jonás, así Dios va a dar la orden, y ese pez que te ha estado reteniendo te va a soltar, y esa situación que te ha estado atrapando se va a romper, y esa adicción se va a soltar en el nombre de Jesús, en el tiempo adecuado. Mientras esperas, alaba a Dios, glorifica a Dios, sé fiel a Dios. Aunque no veas el milagro, Él está obrando. Y escúchame bien, esto lo tiene que escuchar alguien. Si no es el tiempo de Dios, no lo vas a poder forzar. Pero si es el tiempo de Dios, no lo vas a poder parar, iglesia. Cuando sea el tiempo de Dios y Él dé la orden, no va a haber nada ni nadie que pueda resistir a esa orden. Y quiero terminar con esto. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre de la ballena, del pez? Dice 3 días y 3 noches. Esto fue escrito más o menos en el año 750 antes de que Jesús naciera.
750 años. No había manera de que se supiera lo que iba a pasar. 3 días y 3 noches. ¿A qué te suena? ¿Dónde hemos oído esa otra? En Jesús, el tiempo que Jesús estuvo sepultado. En el Nuevo Testamento, en Mateo 12. Lo que sucedió con Jonás, mi amigo, es una sombra de lo que iba a suceder con Jesús. Cuando los fariseos demandaron una señal, le dijeron, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo, danos una señal. Y en Mateo capítulo 12, versículo 39, Jesús les respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré, dijo Jesús, será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, Jesús, estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Jonás en el vientre de la ballena es una sombra, un anticipo de Jesús pasando ese mismo tiempo, dice, en el corazón de la tierra sepultado. Y me llama la atención que Jonás termina su oración del capítulo 2 diciendo, la salvación viene ¿de quién? Del Señor. ¿Te das cuenta la conexión? 750 años Jonás profetizó que en Jesús 3 días y 3 noches después íbamos a tener salvación. Escúchame, cuando Jonás no lo merecía, porque no lo merecían, ya lo que llevamos de historia, Jonás hizo todo lo que no había que hacer. Y cuando Jonás no lo merecía, Dios lo salvó. Y no solo eso, sino que cuando Jonás no podía salvarse por él mismo, Dios lo salvó. Esa es nuestra historia. Todo el Antiguo Testamento, todos los profetas apuntan a nuestra necesidad hoy de Jesús. Porque al igual tú y yo, cuando no lo merecíamos, Él nos salvó. Cuando nosotros no podíamos salvarnos por nuestros propios méritos, Dios envió a Jesús a salvarnos. Y quizás esta mañana aquí haya algunos como Jonás, algunos como yo, que la he regado en grande, mi amigo. No porque nací en una casa cristiana y porque mi papá fue pastor, no creas que yo no he tenido grandes tropiezos. He cometido muchas burradas en mi vida y me arrepiento. Y a lo mejor aquí hay más como yo, que hemos desobedecido a Dios, que hemos desconfiado de su palabra. Él nos ha hablado y nosotros no hemos confiado en lo que Él nos ha dicho. A lo mejor aquí hay más como yo que hemos deshonrado su nombre. Pero sabes, la buena noticia es que con todo eso y a pesar de todo eso, Dios salvó a Jonás. Y no solo Dios lo salvó, como veremos en el capítulo 3, Dios a pesar de todo eso, lo usó para su gloria. Dios aún con todo eso, siguió usando a Jonás como me sigue usando a mí, como te quiere usar a ti. Y entonces el pez vomitó a Jonás, como te decía, lleno de baba, de bilis, todo asqueroso. No hay nada salubre en la salvación de Jonás. Y me encanta porque es el mismo caso de muchos de nosotros. Has vivido cosas, has sufrido cosas horribles. Quizás tu historia no es nada aseada. Quizás tu historia está llena de porquería, depravación, lujuria. Pero sabes, a pesar de esas cosas, la mirada de Dios sigue sobre ti. Y a pesar de que has vivido cosas asquerosas como Jonás siendo vomitado, Dios sigue obrando. Y es que no importa dónde has estado, no importa lo que has hecho. Escúchame, Dios tiene gracia
para ti. Dios quiere usarte y Dios quiere incluso usarte para llevar esa misma salvación a otras personas. Así es que esta mañana yo quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración.